Buenos días, estimados. La participación del aparato vestibular en las sensaciones que parten desde el aparato vestibular para coordinar el mantenimiento del equilibrio. Ya vimos cómo también para esta actividad de el equilibrio, los núcleos vestibulares que están en el tronco del encéfalo participan activamente recibiendo señales tanto desde la corteza cerebral como desde el aparato vestibular. El aparato vestibular, entonces, es un órgano sensitivo que va a recoger una serie de sensaciones, de estímulos que contribuyan al mantenimiento del equilibrio. Y como ustedes saben, por anatomía, el aparato vestibular está compuesto por la cóclea, los conductos semicirculares, el utrículo y el sáculo. La cóclea es el órgano de la audición. No nos vamos a ocupar en este momento de la cóclea, pero sí de los conductos semicirculares, del utrículo y del sáculo, que son órganos eminentemente sensitivos, receptores sensitivos que ayudan a detectar y a mantener el equilibrio, la sensación del equilibrio, ¿no? El aparato vestibular se encuentra en el laberinto membranoso y el laberinto membranoso a su vez se encuentra en la troza del hueso temporal, esto es en el laberinto óseo. Bien. Bien, este es el laberinto membranoso, que está en el laberinto óseo, en el temporal. Esta es la cóclea o caracol. De este órgano no nos vamos a ocupar ahora, y sí de los conductos semicirculares, del conducto semicircular anterior, el posterior y el anterior y el lateral, ¿no? Además de las dos cavidades que se encuentran, fíjense aquí, en estas tres, en realidad, dilataciones que en cada uno de los conductos semicirculares se encuentran, estas ampollas o dilataciones. Aquí en cada ampolla hay una cresta o cresta ampular. Este es un órgano sensitivo, son células sensitivas. Además también a nivel de los conductos semicirculares se encuentran otras dos estructuras también compuestas por células sensitivas, que son las máculas del utrículo y del sáculo. Estas dos cavidades, el sáculo y el utrículo, tienen a las máculas. Las máculas son estructuras compuestas por células sensitivas. Bien, además hay que tomar en cuenta de que los conductos semicirculares son órganos huecos y en estos órganos huecos circula un líquido, la endolinfa. Este líquido este líquido que circula acá en los conductos semicirculares es esencial para el movimiento de los cilios que tienen las células, tanto de las ampollas de los conductos semicirculares, de las crestas ampulares o crestas ampollares que hay en los conductos semicirculares, y también de la estimulación de las células de las máculas del utrículo y del sáculo. Bien, empezaremos hablando de las máculas que son órganos sensitivos que están en el utrículo y el sáculo. Vean, estas dos dilataciones, estas dos cavidades que están a nivel de los conductos semicirculares, el utrículo y el sáculo, aquí tenemos el utrículo y aquí el sáculo, tienen un órgano sensitivo. Este órgano sensitivo se llama mácula. Es una zona de unos 2 milímetros de diámetro que está compuesta por una gran cantidad de células sensitivas. Vean, si observamos aquí,
un corte de la mácula, podemos ver, aquí están las células sensitivas, células que tienen unos cilios, ¿no? Y que en la base de las células están comunicadas por terminaciones nerviosas. Terminaciones nerviosas son terminaciones sensitivas que van a llevar los estímulos que partan de estos receptores sensitivos, estas células que están en las máculas. Ahora, tanto la mácula del utrículo como la de mácula del sacro tienen distinta orientación. La mácula del utrículo está situada en un plano horizontal a la superficie de la superficie interior y determina la orientación de la cabeza cuando la persona se encuentra en posición vertical. Es decir, cuando estamos de pie, parados o sentados, pero en posición horizontal, es la mácula del utrículo la que va a detectar cuál es la posición de la cabeza y va a transmitir al sistema nervioso que estamos en posición vertical. Si estamos echados, si estamos inclinados, va a ser la mácula del sacro, porque esta tiene un plano vertical a la superficie del sacro y va a informar de la posición de la cabeza cuando la persona se encuentra en posición horizontal, si estamos echados o estamos inclinados. Entonces, cada vez que nuestra cabeza cambia de plano, ya sea que estemos de pie en posición horizontal o vertical o echados en posición horizontal, estas dos estructuras van a transmitir ese estímulo para que nuestro sistema nervioso sepa cuál es la posición de nuestra cabeza y de nuestro cuerpo con respecto al suelo, a la gravedad. ¿Cómo funcionan estas máculas? Estas células, las células de la mácula, son células ciliadas, tienen unos cilios, aquí está la base de la célula, el núcleo, y por encima el citoplasma con el núcleo, por encima están estos cilios, ¿no? Estos cilios están, digamos, navegando en una estructura gelatinosa, en una estructura muy densa, ¿no? Es un gel en el que se encuentran sumergidas estas células y los cilios particularmente, ¿no? Y en esta estructura gelatinosa se encuentran unos pequeños cristales de carbonato de calcio. Estos cristales de carbonato de calcio se llaman otolitos o estatoconias. Estos otolitos o estatoconias flotan en la superficie gelatinosa y cuando la persona está de pie, y esta es la mácula del utrículo, ¿vean? Las estatoconias, y como la mácula del utrículo se encuentra en posición horizontal respecto a la gravedad, entonces las estatoconias van a empezar a caer, a descender lentamente porque tienen un peso estas estatoconias, y la gravedad los atrae, y descienden entre la masa de gelatina lentamente y tocan las superficies de los cilios que están en la gelatina. Estos cilios entonces perciben a las estatoconias y se doblan. Los cilios llegan a doblarse, ¿no?, por el peso de las estatoconias. Eso hace que en la base de la célula haya un cambio de la permeabilidad de la célula e ingresen iones sodio y se despolarice esta célula receptora. Esa despolarización va a transmitirse hacia el nervio vestibular y este va a llevar la información hacia el núcleo vestibular. ¿Para qué? Para que desde aquí
se envíen señales hacia los músculos que nos ayudan a mantener el equilibrio, hacia los músculos que están en las piernas, hacia los músculos que están en el tronco, que nos ayudan a mantener el equilibrio. Esto sucede con la mácula del utrículo y lo mismo ocurre con la mácula del sacro, solamente que cuando cambiamos de posición, entonces los otolitos de la mácula del sacro van a empezar a descender sobre los cilios y estos cilios se van a doblar, esas bases de las células y las caras laterales de las células se van a estimular y van a cambiar su permeabilidad, ¿no? Y van a desencadenar potenciales de concentrar el sodio. Como están conectadas con el nervio vestibular, hacen sinapsis con el nervio vestibular, este estímulo se transmite entonces por el nervio vestibular hacia los núcleos vestibulares y desde los núcleos vestibulares a través del fascículo vestíbulo espinal van a ir los estímulos para que los músculos de las piernas y los músculos del tronco que participan en el mantenimiento del equilibrio se estimulen, ¿no? Si me voy hacia un lado o si me voy hacia otro lado, inmediatamente estas máculas empiezan a percibir este cambio. Disculpe, Por doctor. ejemplo, cuando estamos de pie, firmes, y alguien nos empuja, ¿verdad? Si no tuviéramos, ¿sí? ¿Qué pasa? Disculpe, ¿será que la pueda aceptar a mi amiga? Pasa que se le fue el internet, Carmen Torres. Ya me aceptó ya. Gracias, Dante. Gracias, doctor. Ah, Carmen. ya la aceptó, doctor. Sí, sí. Ya está. Ya, muy bien. Sí, ya la acepté. Bien. Entonces, ven, si estamos de pie firmemente parados y alguien nos empuja, ¿no? Eh, Imagínense si fuera un maniquí y empujan ustedes un maniquí. El maniquí se va a caer porque no hay ninguna fuerza que se oponga a la fuerza que se ha ejercido sobre el maniquí. Somos un cuerpo largo nosotros, ¿no? Que se levanta desde el piso, desde el suelo. Entonces es muy fácil que caigamos. Entonces, eh, ¿qué sucede si alguien nos empuja? Inmediatamente al irnos hacia adelante o hacia atrás o hacia un costado, estas células perciben ese cambio en la posición de nuestra cabeza y en, transmiten la señal hacia el nervio, a través del nervio vestibular hacia el vestíbulo y del vestíbulo hacia los músculos que nos ayudan a mantener el equilibrio. Esos músculos hacen una fuerza contraria a la que hemos recibido con un empujón, ¿vean? Que alguien nos empuja y volvemos inmediatamente a la posición vertical, no llegamos a caer, ¿no? Apenas nos balanceamos un poco, porque la respuesta del sistema nervioso es inmediata ante este cambio en la y de la cabeza en particular. Bien, ahora, estas células pilosas, vean, son muy sensibles. Les decía hace un momento, aquí está el citoplasma, el núcleo, la base de la célula y una parte lateral está en contacto o hace sinapsis con el nervio vestibular. Entonces acá hay cualquier cambio en la posición de la célula pilosa va a hacer que se desencadenen potenciales de acción y se transmitan hacia el nervio, a través del nervio vestibular, hacia el bulbo raquídeo, hacia los núcleos vestibulares. Estas células están compuestas, vean, por pequeños filamentos, ¿no? Estos se llaman estereocilios y un filamento más grande
Se cortó, ¿no? Se salió. Buenos días. Chicos, una pequeña consulta. Creo que en la anterior clase el doctor había dicho que el examen era para el 9 de junio, aumentando una semana de tolerancia, ¿no? Ay, después les digo. ¿Cómo me escuchan? Sí, doctor, se escucha. Sí, doctor, se escucha. Bueno, continuaremos. Bien, entonces, ese es el mecanismo de acción de estas células pilosas que están tanto en el utrículo y el sacro como en la cresta ampular. Ahora hablaremos de la cresta ampular, que es otro órgano sensitivo muy importante que se encuentra en el conducto semicircular. Ustedes observan cada uno de los conductos semicirculares, el anterior, el posterior y el lateral, tienen estas ampollas, estas dilataciones, diferentes al utrículo y el sacro. Estas son dilataciones que están en cada una de las crestas o en cada uno de los conductos semicirculares. Y en cada dilatación hay esta especie de cresta o de ampolla que también está compuesta por células pilosas. Estas células pilosas son más parecidas a las células estas que acabamos de ver, a la célula que está, a estas células con los estereocilios y cimetocilios. Bien, estos conductos semicirculares, además de tener estas crestas, están llenos de un líquido que es la endolinfa. Esta endolinfa circula por los conductos semicirculares y circula de acuerdo a los movimientos que hacemos con la cabeza. Cuando rotamos la cabeza hacia un lado o hacia el otro, el líquido va a circular en un sentido o en el otro. Ahora, si ustedes pueden observar, cada conducto semicircular tiene una dirección y esto permite que estén representados en los tres conductos semicirculares los tres planos del espacio. En este desarrollo tan fino del sistema del equilibrio en el humano y en los animales también. En los animales también hay este tipo de estructuras. Esto nos permite que podamos mover la cabeza y cambiar de dirección también, rotar la cabeza, cambiar de dirección los movimientos de la cabeza y siempre vamos a tener uno de los conductos va a quedar horizontal al plano del suelo, porque
cuando se inclina la cabeza hacia adelante unos 30 grados, los laterales quedan aproximadamente horizontales al suelo. Los anteriores están en plano vertical y se proyectan hacia adelante 45 grados hacia afuera. Y los posteriores en un plano vertical se van a proyectar 45 grados hacia atrás. Cambiamos la orientación o la dirección de la cabeza y también van a cambiar todos estos grados de orientación hacia el suelo, ¿no? Y hacia adelante y hacia atrás. De tal suerte que hagamos lo que hagamos, movamos la cabeza en el sentido en el que movamos, la endolinfa se va a mover aquí adentro en los conductos semicirculares y las crestas, las células pilosas, estas células se van a mover en un sentido o en otro, dependiendo de hacia dónde va la endolinfa. Y la endolinfa va a depender del movimiento de la cabeza. Y vean, estas células van a ir hacia un lado o hacia el otro, ¿no? Arrastradas por la corriente, digamos, de la endolinfa, que es un líquido. Una vez que las células se mueven, también desencadenan cambios de permeabilidad en la membrana que producen potenciales de acción que se transmiten también a través del nervio vestibular, porque están directamente conectadas con el nervio vestibular, hacen sinapsis también con el nervio vestibular. Lo mismo que las células pilosas que tenemos en el utrículo y el saco. Estas también hacen sinapsis con el nervio vestibular. Entonces, cuando movemos la cabeza, van a transmitir ese tipo de sensaciones. Y ven, por ejemplo, qué importante que es cuando una persona está corriendo o caminando, ¿no? Y alguien le habla de atrás, se da la vuelta, al mover la cabeza, la persona cambia el punto de equilibrio que tiene y el punto de referencia que tiene con la vista. El punto de referencia que tenemos con la vista del plano horizontal es importante. Siempre vamos teniendo un punto de referencia. Entonces, al rotar la cabeza podemos perder ese punto de referencia y caernos. Eso es lo que sucede, por ejemplo, en un niño. Vean que está aprendiendo a caminar. Un niño está caminando y le hablamos, rota la cabeza y se cae, porque pierde el punto de referencia. Estos conductos semicirculares nos ayudan a mantener el equilibrio cuando rotamos la cabeza, de tal suerte que podemos mover la cabeza, mirar al lado, mirar al otro, mientras corremos. No necesitamos estar concentrados en el plano horizontal que tenemos por delante para seguir corriendo. Desde luego, eso es importante para mantener una gran velocidad. Por ejemplo, un atleta trata de concentrarse en el plano horizontal y con todos sus sentidos del equilibrio para correr todo lo que pueda. Pero pueden ver ustedes que, por ejemplo, esos corredores de 100 metros planos o cualquier corredor que está yendo a gran velocidad, puede ser maratonista o un futbolista también que está corriendo y quiere ver si hay un rival al lado, rota la cabeza y no se cae. A esa rotación de la cabeza perciben estos conductos semicirculares y inmediatamente envían la información sensitiva, porque recogen las crestas ampulares, esa información, recogen esa información sensitiva y la envían hacia el nervio vestibular y hacia el vestíbulo y también desde el vestíbulo hacia los músculos del equilibrio para que se hagan los ajustes motores necesarios en los músculos y se pueda mantener el equilibrio, para que la fuerza y la dirección de los músculos no varíen y el cuerpo tenga un equilibrio estable, ¿no? Esa es la función de estos conductos semicirculares. Entonces,
Y es interesante además, porque uno creería que este conducto, que esta cresta ampular, si yo voy a la derecha, la cresta ampular va a rotar hacia la derecha, ¿no? La cresta ampular rota en sentido contrario, además, a la rotación de la cabeza, porque la endolinfa, cuando rotamos en un lado, en este sentido, la endolinfa está quieta aquí. Y al rotar la cabeza, es la cresta ampular la que choca contra la endolinfa y entonces se inclina en el sentido contrario, ¿no? Bien, esta inclinación de la cresta ampular hace que cambie la permeabilidad de las membranas de estas células, ingrese el sodio, se despolarice y luego esa despolarización sea transmitida al nervio vestibular. Lo que importante entonces es que nuestro sistema nervioso central esté siempre informado sobre la rotación de la cabeza y la velocidad de cambio también de la rotación de la cabeza. Bien, entonces el utrículo y el sáculo nos sirven para el mantenimiento del equilibrio estático, ¿no? Cuando estamos de pie o cuando estamos echados. En cambio, las crestas ampulares de los conductos semicirculares nos van a servir cuando nosotros la cabeza empieza bruscamente a rotar en cualquier lado, ¿no? La endolinfa que rota en el mismo, que no rota, sino que se queda quieta, choca contra el conducto semicircular que sí está rotando. Esto sucede lo mismo que cuando colocamos agua en un vaso. Ustedes pongan agua en un vaso y roten rápidamente el vaso sobre la superficie de una mesa, por ejemplo. El vaso va a rotar, pero el agua que contiene el vaso queda quieta, a no ser que den muchas vueltas, entonces se empieza a cobrar impulso el agua. Pero si hacen una sola rotación y rápida, el agua no se va a mover. Eso pasa con la endolinfa, ¿no? Bien. Ahora, también hay otros factores relacionados con el equilibrio. ¿Ven? Qué importantes que son estas tres estructuras para el mantenimiento del equilibrio. Y los núcleos vestibulares son el punto de coordinación entre toda la información que baja desde la corteza cerebral y se dirige hacia el vestíbulo, y una información que vuelve desde el vestíbulo hacia el núcleo vestibular para luego recién dirigirse hacia el asta anterior, para que desde el asta anterior salga el estímulo adecuado, el estímulo perfecto, para que los músculos tengan un sentido, una dirección y una fuerza en contracción y podamos mantener el equilibrio. Pero hay otros factores. El aparato vestibular es clave, pero también hay otros factores, otros elementos. Hay otros receptores en el cuello, receptores sensitivos a presión que tenemos en el cuello, que generalmente son estimulados por el aire. El aire tiene gases, tiene una masa que, si bien no la vemos, está ahí presente. Hay nitrógeno, hay oxígeno, hay átomos que están flotando en el gas que es el aire por el que nos desplazamos. En la Luna no hay no hay con qué chocar, pero aquí chocamos. Por eso es que frenando poco a poco, o si es al chocar contra el aire puede incluso sobrecalentarse, ¿no? Porque el aire, la fricción contra el aire es grave. Entonces, vean, el aire es un obstáculo para nuestro desplazamiento. Cuando nos desplazamos lentamente no hay problema, el aire no nos detiene, pero cuando empezamos a correr con gran velocidad, el aire se opone, chocamos ya contra el aire.
Y ustedes han debido ver que hay personas, y niños en especial, pero hay algunas personas que no han desarrollado esta capacidad por algún motivo, al correr se van hacia atrás, llevan su cuerpo hacia atrás. ¿Por qué? Porque el aire los está chocando y los está llevando el cuerpo hacia atrás. Normalmente, ¿qué hacemos? Estos propios receptores son los que mandan una información desde el cuello, al sentir la presión del aire, hacia el sistema nervioso central. ¿Para qué? Para que haya una respuesta motora y la persona se incline hacia adelante. Entonces, al inclinarse hacia adelante, corta el aire y entonces mantiene mejor el equilibrio. También hay información propio sensible y exterosensible de otras partes del cuerpo, no solamente del cuello, de otros lugares del cuerpo que también se transmiten de nuestro cuerpo. Y final, en especial en las plantas de los pies. Vean, nuestras plantas a la derecha, si estamos firmes, y si nos movemos un poco hacia la izquierda de los pies, van a haber receptores en una mayor o una menor de nuestro cuerpo. Y esa información va a ser transmitida. Estamos caminando y tocamos, por ejemplo, pisamos una piedra. Fíjense, esa piedra nos puede hacer perder el equilibrio. Nos debe a caer. Exactamente. Realmente está la información de la habitación o la Disculpe, doctor, se escucha todo cortado. Sí, doctor, no se escucha, todo está cortado, se corta. Disculpen, como les iba diciendo, para el 8 de junio, según su cronograma que está en la plataforma, pero sí quería preguntarle si le decimos que a partir de esa fecha recién suspenda una semana, que nos tocaría dar el parcial el 15, y así a todos les da tiempo de terminar el temario. Y no, ya no el 9 de junio, no sé qué piensan. Creo que Podemos sugerirlo, más no podemos obligar al doctor, ¿no? Porque tal vez se lo pueda claro, hacer una sugerirlo, fecha de porque Claro, está bien, sugerirlo. sería bien. Sería sugerirlo en una clase, pero yo creo que sí, porque todavía no acabó el temario, doctor, así que falta yo. Ujú. Así que yo creo que sí se va a alargar, pero de todas formas sería sugerirlo. Sí, muchos parciales, se viene.
anatomía patológica. Y la extensión de patología igual cae esos días, el 9 de junio, 10 de junio creo, ¿no? Depende de qué doctor, digamos. Por ejemplo, con Machado, después del examen. Sí. Hola, ¿me escuchan? Sí, doctor, te escucha, pero Bien. está cortado entre los Se escucha entrecortado igual. Lo voy a tener que terminar. Doctor, está entrecortado, no se escucha nada desde como 15 minutos. Mira un poco la clase. Sí, doctor. Bueno, mañana continuamos con el próximo tema, ¿ya? Porque este tema ya está acabado. Yo mañana voy a pasar desde mi casa, porque no sé qué más hacer. Te hago todo el esfuerzo porque ustedes tengan una clase adecuada. Entonces voy a pasarlo desde mi casa. Vamos a empezar 8:30 en punto la clase y terminaremos unos 15 minutos antes para que yo pueda llegar a la práctica, porque tengo que venir desde mi casa a la práctica, ¿sí? Mientras esto no se vuelva presencial, no podemos hacer nada, ¿sí? Ya, doctor. ¿Listo? Gracias. Ya, entonces eso vamos a hacer. No sé qué más hacer. Bien, si todos escuchan, entonces ahí, sí, dime. Hola, ¿alguien quería hablar? No, doctor, no. Doctor, una pregunta. Sí, dime. ¿Alguien quería preguntar? Doctor, ¿el parcial es el 8 o el 9? Porque dice que dice 8 de junio en la plataforma. Esperen un segundo. Es el jueves 9. Perdón, doctor, ¿hasta qué unidad o hasta qué tema sería? Hasta todo lo que avancemos. Todo lo que se avance. Bien, entonces vamos a terminar este tema, que ya no falta nada. Entonces, fuera de los órganos sensitivos, entonces, que acabamos de ver en el aparato vestibular, que son los principales que intervienen en el equilibrio, vamos a tener los propios receptores del cuello, otra información sensitiva, propio sensible de otras partes del organismo, como de las plantas de los pies, por ejemplo, y la información visual. Es decir, que la información visual es importante para mantener el equilibrio. Ustedes pueden estar caminando por un lugar muy plano, muy despejado, y cierran los ojos y pierden el punto de equilibrio y pueden caerse fácilmente, o empiezan a desequilibrarse, ¿no? La información visual es clave para mantener el equilibrio. Es otra información importante. Bien, entonces, como ustedes pueden ver, aquí tenemos diversas conexiones de los nervios vestibulares, en particular con otras regiones del sistema nervioso,
a través de los núcleos vestibulares. Aquí están los núcleos vestibulares en el bulbo raquídeo y la protuberancia, y desde aquí el nervio vestibular va y viene del vestíbulo. Y llega hasta el núcleo vestibular, pero el núcleo vestibular a su vez mantiene conexiones desde el núcleo rojo, mantiene conexiones con el núcleo del fastigio, con el núcleo dentado, con estos son núcleos profundos del cerebelo. El cerebelo también participa en el mantenimiento del equilibrio. Mañana vamos a hablar sobre las características del cerebelo y su participación en el equilibrio. Pero vean, no es que solamente el vestíbulo o el núcleo vestibular es el encargado de todo el control del equilibrio. Hay otros factores también que van a participar, y mañana vamos a hablar de la participación del cerebelo para la coordinación más fina todavía de las actividades motoras, y de otras dos estructuras, o 4 estructuras en general, pero 2 que tienen mucho que ver con el mantenimiento o el control de los movimientos motores más finos todavía. Uno es el cerebelo por una parte y los ganglios basales por otra, en especial el putamen y el caudado, que son 2 ganglios basales que tienen una importancia fundamental para el control fino de los movimientos de los músculos. Bien, y desde luego mucho tienen que ver también para el control del equilibrio, ¿no? Bien, aquí vamos a quedar entonces, ya que la conexión no es la mejor, y nos vemos mañana a partir de las 8:30 con el próximo tema. Gracias por su participación. Gracias, doctor, por la clase. Gracias, doctor. Gracias, doctor.